compartir esta clase con ustedes. Recuerde que esta clase va dirigida a todos los estudiantes inscritos en el diplomado en Consejería Cristiana. Las clases virtuales no siguen la misma secuencia que sus clases por escrito, sino que éstas cubren temas diferentes que tienen que ver directamente con la consejería que usted va a estar proveyéndole a otras vidas o quizás aún a su propia familia. Por lo tanto, en cada una de estas clases usted debe de ir tomando apuntes y enviarnos esos apuntes al instituto y en el asunto escribir el tema de la clase. El tema de la clase de hoy es transiciones de vida y desarrollo adulto. Transiciones de vida y desarrollo adulto. Como siempre, vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos ayude, que sea una clase que edifique nuestras vidas y que todo sea para la gloria de Él. Amado Señor, te bendecimos y te rogamos que seas tú con nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve en todo momento en esta clase y que todo lo que aquí se diga, toda palabra que salga de mi boca, Señor, que sea dirigida por tu Santo Espíritu y que a su vez llegue a nuestros corazones y edifique nuestras almas. Para la gloria de Cristo así sea. Amén. Amén, amén, amén. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, mis hermanos. Este tema tiene que ver con las diferentes etapas que se pasan en la vida de la adultez y cómo podemos nosotros, como consejeros pastorales, ayudar a estas personas. Quiero comenzar con una introducción al tema, así que usted puede escribir en su libreta introducción. Y le animo que en lugar de ir escribiendo lo que está en los apuntes, lo cual usted va a recibir estos apuntes, mejor siga el proceso de lo que yo le voy enseñando a través de la charla, a través de la conferencia, charla, como usted desee llamarle, y que use pues el material que va a recibir por escrito como un apoyo para poder clarificarle cualquier cosa pues que no entienda de lo que yo estoy explicando, ¿sí? Muy bien. Nosotros en nuestras vidas no nos detenemos a pensar en qué momento de nuestra historia nos encontramos. Nosotros sencillamente vivimos el momento, el día. Algunas veces tenemos ansiedad sobre el futuro, pero sencillamente vivimos. Luego, al pasar el tiempo, pues miramos hacia nuestro pasado y reflexionamos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué errores cometimos? ¿Cómo pudimos haberlo hecho mejor? Pero lo hacemos ya en esa mirada hacia el pasado.
Sin embargo, cada día de nuestras vidas, nosotros estamos viviendo un momento marcado en la historia, marcado en nuestra historia. Esos momentos se convierten en etapas, facetas de nuestra vida. Y como adultos, si nosotros aprendemos a identificar esas etapas, aprendemos a darle el valor que merecen, podemos entonces no solamente mejorarlas, sino aprender a ser felices, aprender a sentirnos satisfechos, completos en cada una de las facetas de nuestra existencia en este mundo. No es tan complicado, no lo es. Nosotros lo hacemos complicado. Algunas veces porque no prestamos atención, como ya dije. Otras veces porque nos enfocamos tanto en las dificultades que olvidamos aprender en esas dificultades para luego poder sobrepasarlas y poder vencerlas, sino que usualmente lo que hacemos como seres humanos es vivir en un círculo, el cual lo vamos viviendo en diferentes edades, pero continuamos el círculo, continuamos dando vueltas porque todavía no hemos aprendido a superar el problema que se nos presentó en la faceta anterior o una de las facetas anteriores, y que con tan solo aprender a superarla ya hubiéramos podido romper ese círculo o ese ciclo y pasar a la próxima etapa de felicidad y de victoria que el Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, mientras estudiamos diferentes eventos, tenemos que mantener presente que cada persona es un mundo, ¿sí? Y que no todo el mundo va a pasar por estas experiencias, estas etapas o facetas de las que vamos a conversar, pero que nosotros como consejeros cristianos, como ministros de Dios, como vasijas que Dios usa, podemos contribuir a que las personas aprendan a vivir lo mejor posible la etapa en que se encuentran en este momento y que puedan superar esas pruebas que le llegan a sus vidas para que luego, cuando ya nosotros no estemos, quiero decir, esa persona continúe su camino. No estoy diciendo que nos vayamos a morir ahora, pero lo que quiero decir es cuando ya nosotros no estemos envueltos
en su diario vivir, esa persona haya aprendido algo tan valioso que cuando quiera volver el círculo a repetirse, esa persona se recuerde de la enseñanza y logre vencer el obstáculo, pasar el obstáculo. Así que, teniendo en cuenta cuán valoroso es lo que vamos a estudiar, yo espero que usted quizás no solamente vaya tomando apuntes, sino que dedique su tiempo a lo que está haciendo ahora, a estudiar. Y no trate de hacer 4 y 5 cosas a la misma vez. Pues, ¿de qué sirve solamente escuchar una clase, tomar unos apuntes, pasarlo, graduarse y que luego no tenga el conocimiento para esta victoria tan importante de la que estamos hablando? Aún más, le digo, puede tratarse de su propia vida. La vida a quien usted va a aconsejar puede tratarse de usted mismo o de usted misma. Usualmente una de las primeras etapas en las transiciones del adulto es la elección de a qué se va a dedicar en la vida para poder ganar su sustento, ya que papá y mamá no son siempre los que van a estar ahí para cubrir nuestras necesidades. Entonces viene esa transición del joven, de la joven, que se empieza a preparar para pasar a la faceta, escuchen bien, a la faceta de la autorresponsabilidad, o sea, de ser responsable de sí mismo. Por primera vez, el joven o la joven empieza a comprender el concepto de que todo el dinero que reciba no es para gastárselo en sí mismo o en sí misma, sino que es para cuidarse, o sea, para alimentarse, para vestirse, para transportarse, no solamente para comprárselo en juguetes, en lujos, en una cartera bonita de marca que la quiere tener porque las amiguitas la tienen. No, ahora es la autorresponsabilidad. Entonces, cuando el joven o la joven tiene la oportunidad de estudiar, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el propósito de esta etapa en la vida, de esta transición en la vida, aparte de lo que acabo de decir, de prepararse para ser autorresponsable? ¿Qué otro propósito tiene esta etapa? Esta etapa le está dando una oportunidad a la persona de preparar el camino de su vida que le va a permitir poder sentirse satisfecho o satisfecha con lo que hace, con su profesión. Pero esta profesión
tiene sus influencias, porque la persona en muchas ocasiones, antes de llegar a la edad de entrar en una universidad o en una escuela técnica, esta persona ya viene con ideas que se le han inculcado desde su niñez. Y estas ideas vienen porque los padres, por ejemplo, piensan que lo mejor para su hijo o su hija es prepararse en tal profesión y de esa manera va a ganar mucho dinero, o de esa manera va a tener un estatus alto o cualquier otro beneficio. Y este joven, en lugar de concentrarse en estudiar algo que le va a hacer feliz a él o a ella, lo que hacen es ir enfocados en buscar eso que se le ha ido inculcando a través de los años. Otros no se llevan por eso que le han inculcado, sino que crean como fantasías. Recuerden que todavía el cerebro, hasta los 24 años o 25, todavía se está madurando, no se ha acabado de madurar. Y todavía existe bastante fantasía. Y fantasía me refiero a que vi en la película de cómo está el super soldado y ahora yo quiero ser un soldado de fuerzas especiales. O vi en las películas un programa policíaco y ahora yo quiero ser policía, o etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se hace por una emoción, por una carrera que se ha estado corriendo desde niño, que uno quiere llegar ahí. Y en fin, esto lleva a muchas personas a comenzar diferentes estudios, cambiarlos continuamente. Los primeros 2 años de estudio, la persona no sabe qué quiere, va dando vueltas, porque no tiene una guianza que le ayude, escuchen bien, a encontrarse a sí mismo o a sí misma. Repito, el problema aquí, cuando la persona entra en lo que les he explicado, es que esta persona no ha tenido una guía de cómo se puede autoexaminar para ver en realidad qué desea. Este deseo que la persona realmente tenga tiene luego que medirse con 3 aspectos. ¿Qué dones tengo yo en mi vida? Dones me refiero a esos regalos que Dios me ha dado. No estoy hablando de habilidades. Estoy hablando de aquello que no puedo explicar, pero que me sale natural, se parece a una habilidad. Pero recuerden que las habilidades se desarrollan. Los dones son parte de nosotros porque Dios nos lo concedió. Y no estoy hablando solo de los dones espirituales. Hay personas que tienen una gran capacidad de inteligencia emocional y es algo que les nace, es algo que nosotros vemos en la persona desde niño. Estoy hablando a alguien que aun cuando tenía 5 o 6 años de edad le importaba si otra persona estaba sufriendo o no. Es algo que la persona lleva como un sello que Dios le puso. Personas que
parece mucho más madura de su edad. Por ejemplo, tienen 12 o 13 años y cuando están hablando con una facilidad de palabra como si tuvieran 30, 35 años de edad. Hay que evaluar esto. Hay que evaluar. Hay personas que le llaman inteligencia, pero es debatible si podemos llamarle inteligencia, ya que se le han hecho pruebas de inteligencia a personas que tienen estos dones y la persona sí ha sacado sobre el promedio, pero no a un nivel tan alto para decir, oh, es pura inteligencia. Yo creo mucho en que nosotros venimos a este mundo con un propósito de parte de Dios y tenemos que tener el cuidado de no sentirnos obligados a estudiar algo como que si no lo estudiamos, entonces Dios nos va a castigar porque Dios nos ha llamado a hacer esto y no lo estamos haciendo. No, eso no está bien. Y al igual que no está bien que un padre quiera imponerle a un hijo lo que debe de estudiar, obligar a un hijo, a una hija, a lo que se debe dedicar por el resto de sus años, eso no está bien, no lo está, porque hay que dejar que esa persona viva su propio sueño, su propia vida, su propio propósito para el que Dios lo envió a este mundo. Entonces, eso que la persona tiene en mente, según uno le va ayudando en consejería a que se encuentre a sí mismo o a sí misma, uno le va ayudando a descubrir los dones. Luego uno le va ayudando a descubrir habilidades. Habilidad lo podemos definir como aquello que le resulta fácil o con facilidad a la persona aprender. No es algo que no tiene que aprender. La habilidad se tiene que desarrollar. La habilidad quiere decir que está propensa a hacerlo bien en esa área. La persona está propensa a hacerlo bien, pero hay que desarrollarlo, hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo. Dones, hablamos más de aquello que viene en una forma natural, en una forma que prácticamente no hay ni que estudiarlo. Fluye en la persona. No tenemos que esperar que todo el mundo va a tener una abundancia de dones. Puede ser que cada persona tenga lo suyo y esa misma persona ni siquiera lo sepa. Lo tome como algo muy natural, ¿sí? Y lo otro es los deseos de su corazón, su pasión, que es aquello que realmente le hace feliz el hacerlo. Hay personas que desde muy joven les gusta trabajar con animalitos, cuidarlos. Hay otras personas que les fascina preparar un plato, una comida. Es una pasión, es un entusiasmo, un anhelo. No es un trabajo, no es un sacrificio. Sí. Entonces, cuando la persona se va encontrando a sí misma, esto puede ser un proceso corto en una persona que ya está bastante segura de
de lo que quiere, de lo que son sus dones, sus habilidades, sus pasiones, que son los deseos de su corazón, y ver cómo todo esto puede caer en el propósito de Dios en su vida, en cómo esa persona a través de lo que va a estudiar edifica otras vidas, edifica al ser humano de alguna forma, contribuye a la sociedad. Así que nosotros no le decimos a la persona lo que tiene que estudiar. Tampoco venimos y le hacemos un examen de aptitudes y le decimos, mira, tú vas a ser bueno para esto o para aquello. Les doy un ejemplo personal. En uno de esos exámenes de aptitudes, a mí se me dijo que yo sería un buen CPA, o sea, un buen contador público, y que pues me iría muy bien, ya que la matemática se me daba fácil, me gustaba la administración de los números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no estaba mi pasión, ahí no estaba para nada mi pasión. Entonces, ¿de qué sirve hacer un examen de aptitudes si al final eso no me va a dar a mí felicidad? Eso no me va a dar a mí propósito de lo que Dios tiene en mi vida. No es que tengo que ser un pastor para cumplir el propósito de Dios, no. El propósito de Dios se puede cumplir en cualquier profesión honesta, porque Dios ha establecido que todos nosotros tenemos que trabajar y contribuir a la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, toda profesión honesta sirve para servir el propósito de Dios, pero cada uno de nosotros tiene un llamado especial y ese llamado se refleja en lo que hemos estado hablando. Cuando la persona tiene esos dones, preguntémonos por qué. Cuando las personas tienen esas habilidades, preguntémonos por qué. Y así todo va cayendo en una secuencia que se va alineando también con la pasión dentro de nuestro corazón. No solamente los jóvenes escogen carreras, hay personas que por X razón o razones no pudieron estudiar una carrera en su primera juventud y luego el Señor les da una oportunidad más adelante. Y vuelven a pasar por este proceso, pero si meditan en lo que ya han vivido, pueden entonces enfocarse en una forma más, ¿cómo decir?, definida, pero estoy buscando esa palabra que va justo al blanco y da ahí, golpean el blanco, ¿sí? Porque ahora la persona usualmente ya tiene más de 25 años, su cerebro ya no está en esa fantasía, la persona ha tenido oportunidad de ver lo que la vida es y toma con mayor compromiso esta segunda oportunidad. Y ahí también nosotros estamos para ayudarle a entender que no es tarde, no lo es. El hombre establece esos términos de que es tarde, pero para Dios no. Y te lo puedo probar en la Biblia una y otra vez, pero ¿para qué ir tan lejos cuando tenemos al mismo Moisés, que Dios usó en una forma tan grande? Y Moisés comenzó su verdadero llamado a los 80 años, ya que anteriormente no lo hizo porque se salió
del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Así que también nosotros, los consejeros pastorales, los consejeros cristianos, ayudamos a personas que no están en su primera juventud para tomar decisiones como estas. Siempre en Dios hay una segunda oportunidad. Y yo sé que quizás a más de uno escuchando este audio le salta el corazón, porque lo puedo sentir la presencia de Dios cuando se lo estoy diciendo. Y es esa forma del Señor ministrarnos y decirnos, no es con tus fuerzas, sino con las mías. Pero de todas formas, tenemos que sentarnos, tenemos que meditar en lo que estamos haciendo, y es bueno cuando podemos contar con alguien que Dios le ha dado esa sabiduría que hace falta para aconsejar, alguien que se ha preparado en esa rama, que ha sacrificado de su tiempo para poder servirnos. Es bueno porque cuando uno puede conversar con alguien con esta preparación de la consejería cristiana, todas las ideas van cayendo en su lugar. ¿Por qué? Porque especialmente el Espíritu Santo está ahí. Recuerden lo que dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Y fluye. En esa consejería todo se va poniendo en su orden y vamos sintiendo cómo toma sentido nuestros planes, nuestra vida. Otra área, otra faceta de la vida adulta tiene que ver con la maternidad o la paternidad. Ahora, muchos de nosotros nos convertimos en padres siendo muy jóvenes, muy jóvenes. Y nos pasó igual que cuando estamos determinando qué carrera estudiar dentro de esa juventud, que no tenemos la madurez para analizar lo que significa la etapa presente que estamos viviendo. Y lo hacemos solo como una secuencia de pasos, ¿sí? Entonces, yo te pido, y esto vas a ver que continuamente en las clases te lo ruego, es que tomes tiempo para detenerte y para mirarte, ver lo que estás haciendo. Que no todo sea como una película, como si tú fueras un actor en una película y es solamente día tras día, día tras día. No. ¿Cuál es el propósito de la maternidad y paternidad? Tienes ahora a un ser humano que Dios te ha prestado, que no es tuyo, es su propia persona. Dios te la ha prestado, te lo ha prestado. ¿Para qué? Para que puedas sembrar en ese ser humano unas oportunidades que quizás tú no tuviste. Cuando tú puedes sacar tiempo para educar a este ser humano, pero educarlo sin maltratarlo, sin abusarlo, sin gritarlo, sino en ir ayudando a este ser humano desde que está en la cuna hasta que da sus primeros pasos, hasta que ya va a la escuela y va creciendo, a ir ayudándole en cada etapa de su niñez a forjar un carácter tranquilo, en
paz. Y esa formación que incluye tanto lo físico, porque hay que cuidarlo físicamente, como sus sentimientos, como su espíritu, como así cuando oramos por ellos, cuando le imponemos las manos y los bendecimos, cuando le vamos enseñando la palabra del Señor desde pequeños, cuando vamos dándole un ejemplo el cual ese niño o niña puede seguir. Esto nos permite el contribuir a algo grandioso, que es a un ser humano que va a tener oportunidades que otros no tienen, no porque te sobró el dinero, porque eso realmente no son las oportunidades que cambian a un ser humano para el bien. Es esa formación interior y esa salud exterior que cuidamos desde la nutrición adecuada, desde ayudar a ese niño a no crecer en obesidad, a tener una vida balanceada, a ayudar a ese niño a aprender a tomar decisiones y a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Entonces es un ser humano con tantos valores, con tanta madurez, seguridad, un apego seguro, tranquilo, que le va a dar un porvenir y una oportunidad de hacer grandes cosas, no solo para él, sino para el propósito en el que Dios lo envió o la envió. Amén. Esto es más una ayuda de conversación y de reflexión. Uno no le enseña a los padres a ser padres, pero uno le ayuda a esos padres a pensar, a meditar, a evaluarse como padres, a hacer ajustes y cambios necesarios. Y al hacer esto, le estamos enseñando a ser padres. Pero cuando yo me refiero a no enseñarles a ser padres, me refiero a que no se trata de decirle cómo se calienta la leche, cómo se baña el niño, cuánto tiempo lo debes de dejar ver televisión. No, es esto que te estoy hablando. Es entender la foto completa. No un paso a la vez, sino entender lo que significa ser padre. Otra cosa es la responsabilidad en cuanto a los hijos que tenemos. Si una persona desea tener una familia grande, qué lindo, es precioso, pero por favor, que sea una familia que se puede cuidar, que sea una familia que va a tener una nutrición apropiada y que sea una familia que, aunque seamos pobres, le podamos dar la educación que necesitan, como comprarle los utensilios escolares, los libros, los zapatos, el uniforme, lo que necesita. No es que tiene que ir a colegio privado y colegios exclusivos, no tiene que hacer eso. Pero sí el que nosotros le podamos dar a esta persona una oportunidad real, no arruinarle su vida por querer tener 7 y 8 hijos y no poder con más de 3 o con más de 2. Eso también es una responsabilidad como padres y también es importante enseñarlo y educar a esa persona. Miremos otra etapa de la vida. ¿Qué tal las personas que no pueden ir
a una universidad. Nosotros como sociedad a veces somos muy crueles porque nosotros todos entendemos que en una sociedad hace falta personas con diferentes trabajos. Sin embargo, cuando tenemos a la persona que es el chofer del ómnibus que tomamos para ir a nuestro trabajo, pues lo miramos como menos, porque es un simple chofer, un simple chofer. Y ese simple chofer está cumpliendo una labor sumamente importante para la sociedad, pero lo despreciamos porque no tiene un grado universitario. No le podemos llamar ingeniero, arquitecto, doctor, como a tantos les gusta que le llamen. ¿Y qué hacemos nosotros como consejeros? Nosotros necesitamos ayudar a estas personas a comprender que el éxito no se define por cómo la gente lo quiera definir. El éxito se define por el fruto, por el resultado. Un narcotraficante que tiene millones y millones de euros o de dólares, un narcotraficante que maneja y controla el 80% de su mercado, etc., no es alguien que tiene éxito, porque ese narcotraficante está destruyendo, no está edificando, está destruyendo a la sociedad. Por lo tanto, es un perdedor, porque su vida existe para destruir, no para construir. Entonces, si yo estoy hablando con ese chofer, yo le ayudo a entender que él tiene un propósito en su vida y que él o ella, gracias al propósito que están cumpliendo, han ayudado a muchas vidas que de lo contrario no estarían edificando, porque no estarían dándole de comer a sus familias, no estarían funcionando en llevar sus talentos a otros lugares y no tendrían un lugar seguro de cómo transportarse, seguro y eficiente. Por lo tanto, para mí ese chofer no es un simple chofer, es un profesional tan profesional como un abogado o un médico o un sacerdote o un pastor, tan profesional como una enfermera, un técnico de rayo X, etc. Es un profesional. Y tenemos que aprender a celebrar el éxito de estas personas, pero no como si le estuviéramos haciendo un favor, sino a la misma capacidad que cuando admiramos a alguien porque es un profesor universitario, o admiramos a alguien porque es un farmacéutico. De la misma forma, tenemos que admirarlo por ello, no humillándole, no diciéndole, no te sientas mal porque eres solamente un chofer. No, eso es humillar a la persona. Tenemos que cuidar nuestra forma
de hablar, nuestra forma de referirnos a los demás. Una persona que es un mesero o una mesera que trabaja en un restaurante también tiene su propósito y es honorable lo que está haciendo. Así que el estudiar en una universidad es algo que la persona decide porque va alineado a lo que hemos hablado, a sus dones, a sus habilidades, a su pasión. Pero si la pasión de una persona es ser un chef o una cocinera, un cocinero, eso es una profesión. Y no tenemos por qué quitarle, aunque yo sé que hay chefs que tienen que hacer hasta maestrías, yo entiendo eso. Hay otros que hacen un grado técnico, pero ese grado técnico le da el valor de su profesión y por lo tanto es un profesional y se tiene que admirar por ello. Cuando nosotros vivimos en una familia en que solamente le dan mérito al hijo que se graduó de la universidad y al otro hijo, a la otra hija, no se le da el mérito de la misma manera, estamos destruyendo familias, estamos dañando relaciones familiares, estamos creando estatus dentro de nuestros propios hijos. Y esos estatus traen clasismo y separación. Así que dentro de las transiciones de la vida, para poder superar un problema del futuro, tenemos que aprender a superar el problema del presente. Y un problema muy grave en las familias en el presente es el clasismo dentro de las familias. Es el poner a parte de la familia como perdedor y parte de la familia como ganador, en lugar de aprender que somos un cuerpo, como Pablo nos enseña, o Cristo nos enseña por medio de Pablo en 1 Corintios 12. Y dice que ninguna parte del cuerpo es inferior a la otra, porque todos nos necesitamos unos a otros. Claro, si la persona es un delincuente o es una persona que no está edificando a la sociedad, entonces hay una razón por qué estar triste. Pero si la persona tiene un trabajo honorable, hay que estar contento que la persona tiene un trabajo honorable. Solo tenemos diferentes profesiones, pero todos somos profesionales porque todos nos ganamos la vida con ese trabajo y eso nos hace un profesional en esa área. ¿Amén? No es solo filosofía, es ser práctico y real en la consejería, no ser teórico y no caer en querer complacer a los demás, sino en hablar las cosas como son, con tacto, con amor, pero como son. Continuemos, hermanos. Hablemos de personas que no han tenido hijos. De nuevo, hay muchos hitos que establecemos nosotros en la vida que decimos, para ser exitoso tienes que pasar este hito y llegar a este y este y este y cruzar este eslabón, y si no vienes y le pones una marca, lo hice.
tu vida no ha sido una vida exitosa. Qué mal, qué mal, qué mal eso que acabo de decir. Totalmente mal eso que acabo de decir. Porque si fuera por eso, entonces Jesús no tuvo éxito. Porque Jesús nació en un lugar fuera de orden, porque no fue un lugar preparado, no fue en un tiempo preparado, nació en medio de un census fuera de su ciudad, de la ciudad de sus padres, fuera de su casa, de la casa de sus padres, nació en un establo, totalmente fuera de lugar. Y si continuamos, Jesús murió en una cruz. ¿Qué clase de héroe muere en una cruz? O sea, si nos vamos a llevar por todos estos estándares, todos estos hitos, todas estas misiones que se nos imponen en la vida, entonces, claro que siempre nos vamos a sentir fracasados. Vayamos a las personas sin hijos. Algunas personas no tienen hijos porque no pueden, y enseguida sale alguien que dice, pero que adopten. Y si no quieren adoptar, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está el pecado? No, porque Dios dijo que nos teníamos que multiplicar. Entonces, permíteme adelantarme aquí a una parte que te tengo aquí de ejemplos bíblicos de personas que entonces son pecadores. Elías no se le conoce ningún hijo de la sangre, ningún hijo. A Pablo el apóstol nunca se casó, que se sepa. Él mismo decía que era soltero. A Ana, la profetisa del templo, era una anciana que no había tenido hijos. ¿Eran pecadores? Sí, porque todos los seres humanos pecamos, pero no porque no tuvieron hijos. Porque cada uno de ellos, y te puedo traer más ejemplos en la Biblia, cada uno de ellos contribuyó a la sociedad en que vivimos y pudieron ser usados por Dios para edificar a muchas vidas. Así que no es solamente la misión de tener hijos lo que hace que nosotros tengamos un valor. Si es cierto que se puede adoptar y los padres adoptivos son tan padres como los padres naturales. José, padre de Jesús, adoptivo. Y sin embargo, Jesús es considerado de la casa de David, no por María, sino por José, de quien él no llevaba sangre. Y sin embargo, él es el heredero del trono de David. Así que, ¿qué tal aquellos que no tienen hijos, pero ayudan con la crianza de otros hijos? Hay muchas formas de nosotros contribuir. No todo es el que tengo que cumplir este paso y este otro paso y este otro paso, como la sociedad lo indica. Lo importante aquí es el ver cada paso de mi vida, cómo aprendo de mis errores para no vivir en un mismo círculo, dando vuelta en ese ciclo que no se termina y los años pasan y vuelvo con lo mismo y vuelvo con lo mismo. Ahí es donde tenemos que llegar.
Y en consejería cristiana hay que hacerlo desde el punto de vista de Cristo y no desde un sistema cultural o un sistema mundial, sino desde la mente de Cristo, desde la perspectiva de Cristo. El tiempo avanza y quiero seguir acá. Quiero hablar de una transición en nuestras vidas que es la partida de un ser amado. En la partida de un ser amado siempre hay tristeza y dolor porque hay una despedida y no sabemos cuánto tiempo va a durar esa despedida. Sin embargo, es importantísimo que todos los seres humanos mantengamos presente la perspectiva de lo que es la vida. La vida en sí es una transición. Nadie sale de aquí vivo. Todos nos morimos aquí. ¿Okay? Si estuviéramos todos en vamos a decir, en un barco y decimos, nadie sale de este barco vivo, eso es lo que estamos diciendo. Nadie sale de esta tierra vivo. Así que la partida de un ser amado es un adelanto. Alguien que fue primero al otro. ¿Quiere decir que no me va a doler la partida? No, sí me va a doler porque no sé cuánto tiempo va a pasar hasta el reencuentro, pero no podemos olvidar la promesa de la vida eterna. Esto no es una filosofía de vida, esta es nuestra fe. Y Cristo dijo que Él es la resurrección. Entonces, si nosotros creemos que Él es el camino, pero no creemos en la resurrección, entonces estamos leyendo a Juan 14:6 en forma incompleta. Porque Él es la vida. Él es la vida. Entonces, yo necesito traer eso a mi dolor. Y no me puedo tirar a morir, no me puedo tirar en una esquina y decir, ya no quiero vivir más. Porque si hago eso, no estoy creyendo en la resurrección, no estoy creyendo en la reunificación. Y sencillamente estoy queriendo hacer la vida a mi manera. Al igual cuando me dicen que tengo que tener hijos para poder sentirme completo. Es hacerlo a mi manera o a la manera de la sociedad donde vivo. El luto se puede pasar, el duelo se puede pasar y el amor se va a mantener por siempre por ese ser querido. Pero no podemos dejar de vivir, porque al dejar de vivir estamos declarando con nuestras acciones algo que va totalmente en contra de nuestra fe. Un punto más, amados, antes de terminar la clase. Y quiero hablar de qué sucede en los cambios de nuestra salud. Los cambios de salud son fuertes de aceptar porque ponen limitaciones y tenemos que reinventarnos, ¿sí? Nosotros tenemos una capacidad tremenda que Dios nos ha dado. ¿Capacidad de qué? Capacidad de ajuste.
capacidad de continuar viviendo, pase lo que pase, venga lo que venga. Esa capacidad de podernos reinventar es poder hallar propósitos, aunque no sean los propósitos originales. No es fácil, pero la vida misma no es fácil. El parto mismo para uno nacer no es fácil. La vida es una lucha, pero es una lucha donde cada victoria trae una felicidad. Comenzando por el parto. En el momento que la mujer está dando a luz, y toda mujer que haya dado a luz sabe a lo que me estoy refiriendo. En ese momento el dolor, todo lo que se está pasando, el sufrimiento, el llanto, el momento tan malo, los 9 meses anteriores, las náuseas, los mareos, todo lo demás. Pero cuando ese bebé te lo acuestan sobre tu pecho, es una felicidad enorme, difícil de comparar. Cada reto, cada desafío en nuestra salud es una transición a algo más que Dios tiene para nosotros. ¿Debemos de cuidarnos? Sí. Debemos de cuidar nuestro cuerpo, por supuesto. Es templo del Espíritu Santo. Pero cualquier situación física que tengamos no es el final, es una transición de vida. Que te encontraron diabetes no es el final, es una transición de vida. Cada situación es una transición de vida. Y ahí venimos nosotros, los ministros que traemos consolación con nuestras palabras, palabras que el Espíritu de Dios inspira en nosotros, pero que también nosotros sacamos el tiempo para prepararnos, para no actuar como un neófito, sino como alguien responsable en el llamado que Dios le ha dado. Mis hermanos, les pido que estudien la clase por escrito completa, que contesten las 6 preguntas que les envío y que envíen estos apuntes de la clase y que también envíen sus respuestas para que reciban doble crédito, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta clase y te pedimos que seas tú el que abras nuestro entendimiento, Señor. Que podamos, Padre Santo, recordar lo que hemos aprendido en el momento justo, en el momento necesario. Que la bendición tuya repose siempre sobre cada uno de nuestros hogares, para la gloria de Cristo. Amén. Que Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, y hasta la próxima ocasión.